La clase de hoy corresponde a obras de seguridad. Estas obras son todas aquellas que complementan a las obras principales que hemos visto para un embalse, como ser la presa en particular, y la casa de máquinas para las obras de aprovechamientos hidroeléctricos. Sin embargo, uno de los temas que corresponde analizar es la parte de tomas. Las tomas son aquellos elementos u obras que son necesarios realizar para captar el agua del embalse y disponerlo según, bueno, las necesidades de agua que tengamos, ¿no? Es el nexo que habría justamente entre la demanda y la disponibilidad. Siempre y cuando las obras se ajusten a los proyectos, hayamos calculado las capacidades reguladoras o los volúmenes de regulación, y sabiendo que los niveles van a variar entre un nivel máximo y un nivel mínimo, bueno, también será parte de una seguridad garantizar que el 100% del tiempo yo pueda captar agua del embalse. Y las tomas pueden ser muchas. Un vertedero, un aliviadero, que me permite garantizar que la obra no va a ser sobrepasada y va a dar la seguridad que cualquier crecida que se produzca en la cuenca y que llegue al embalse va a ser dispuesta de una manera segura. Y lo más común es utilizar vertederos de demasías o vertederos en general con o sin compuertas. Y el borde del vertedero es una toma. Hay otras tomas que ya las hemos visto, incluso en el video de caracoles, que captan el agua y la llevan hacia la sala de máquinas. Bueno, esa toma tenía características de diseño que iban en función de evitar pérdidas importantes de energía con el afán de no perder energía que pueda ser turbinable. Entonces exigen un, un detalle de construcción muy exigente, de manera tal que esas pérdidas sean mínimas. Y también, bueno, las obras, especialmente esos embalses que pueden fluctuar mucho, tenemos que garantizar el agua, ya sea para riego, para consumo humano. Pero no solamente garantizar que siempre ingrese agua, sino vamos a tener que garantizar que el agua siempre ingrese en lo más posible cerca de la superficie, que son esos lugares a los que accede el sol, que tiene un tipo de características el agua mejores que las que podemos tener como aguas profundas. Y después tendremos otro tipo de tomas vinculadas a los descargadores de media altura o de fondo, en particular si van a permitir eh, sacar sedimentos. Entonces las características de esas tomas tendrán que ser distintas. En algunas importará si hay o no hay pérdida de energía y en otras sí. Por supuesto que todas las pérdidas de energía, el mejor o peor maquinado o trabajado de esas tomas, implica que voy a necesitar mayor cantidad de altura de agua, que lo vemos como una carga hidráulica, como una energía disponible, exista sobre el eje de esa tubería o de ese conducto de manera tal de garantizar un caudal de derivación. Bueno, este tema vamos a ver algunos planteamientos generales, vamos a ver cómo serían las evacuaciones de crecidas sobre un vertedero, lo que se llama la laminación. Una cosa es el caudal que llega y otra cosa es el máximo caudal que puedo derivar hacia aguas abajo. ¿Cómo le vamos a sacar la energía que tiene por la sola presencia de la presa? Tenemos mucha más energía y se va a pasar por encima del vertedero, vamos a tratar de sacarle esa energía para que no genere grandes erosiones aguas abajo, serían los cuencos amortiguadores y algunos otros tipos de desagües. Y después vamos a ver algo de influencia de los niveles de la presa.
En principio empezaríamos con unos planteamientos generales y vamos a ver algunas cuestiones que ya las estuvimos viendo anteriormente. Nosotros decíamos que la función de los vertederos era, o de las obras, era derivar agua hacia donde tengo una necesidad y dejar pasar el agua excedente. O sea, tengo que, de alguna forma, poder embalsar, retener o disponer de agua para los fines, motivo por el cual se proyectan estas obras. Y todo lo que no voy a consumir, todo lo que no voy a usar, lo tengo que dejar pasar de manera segura. Y cuando pasan de manera segura y pasan por sobre un vertedero, como son todas las centrales de llanura, o cuando vienen grandes energías, algunas grandes crecidas que pasan por encima del vertedero, ese exceso de energía vinculado a la altura de la presa, los 50, 60 o 100 metros que pueda llegar a tener una presa, es energía que antes la partícula de agua no disponía en un cauce natural previo a la presa, y es una energía, un exceso de energía que lo tenemos que sacar. Entonces todos los problemas de la hidráulica se presentan en general con las presas y los vertederos, es donde la hidráulica más ha intervenido y más ha estudiado, especialmente toda la escuela americana, que es la que generalmente se ha dedicado a ensayar. Entonces han ensayado todo tipo de vertederos de distintas alturas, las relaciones de carga, de altura, de presa, forma de paramentos, etc. Entonces son temas que están muy estudiados desde lo práctico. Y por lo general son los que más se han estudiado en la misma hidráulica, así como también los orificios. Entonces, bueno, concebir un aliviadero implica razonar y proyectar en base a la crecida máxima probable. Quiere decir que si yo hago un embalse, pido autorización, me dicen, no hay ningún problema, establece en este lugar, Río San Juan, por ejemplo, hagan la obra Los Caracoles, perfecto. Bueno, pero esa obra, al meterme sobre una zona de uso público, yo tengo que garantizar que esa obra no genere más problemas a los que existían. Se le va a pedir agua, se le va a pedir energía, se le van a pedir agua para riego, pero también se le van a pedir seguridades. Si antes se inundaban, que no se inunden. Y si viene una crecida extraordinaria, que la presa no se rompa, y además que no se rompa, que pase el agua segura, pero que pase un caudal máximo. Quiere decir que además voy a tener que limitar el caudal que pasa por encima de un vertedero y de forma segura. Entonces, por ejemplo, el ORCEP, que es el órgano regulador de la seguridad de presas, te va a pedir cómo calcular esa máxima crecida, te van a poner las condiciones de cómo va a tener que ser la atenuación que se produzca en el embalse, y cómo va a funcionar el conjunto cauce, aguas abajo, aliviadero y el embalse, porque el agua que no va a poder pasar se va a almacenar, y la condición más crítica que se almacene cuando ya estamos en el nivel máximo. Porque si estamos en el nivel mínimo, solamente se llena un poco el embalse y listo, se acabó. El problema es si justo tenemos la mala suerte que cuando estamos en el nivel máximo, viene una gran crecida. Y ahí vamos a ver si este organismo de seguridad de presas me permite considerar que el agua pase por las turbinas, por los descargadores de fondo, por los descargadores de media altura, o solo por el vertedero. Ninguno falta. Los descargadores de media altura pueden faltar, pero puede ser que justo en el momento que viene la crecida no podemos generar energía. Una de las máquinas no funciona, está en servicio. Y los descargadores de fondo, una compuerta se trabó. No la podemos levantar. Entonces, la sumatoria de las
situaciones adversas que se puedan presentar sobre una presa se contemplan. Y lo que tengo que garantizar que lo que pase sea lo máximo admisible y que la energía que le quede al final del funcionamiento, ¿no? O sea, se embalsa, pasa por encima del vertedero, lo llevamos al lecho y que ese lecho tenga, cuando la partícula de agua llega al lecho, tenga una energía mínima compatible con el cauce y con todo lo que se puede desarrollar aguas abajo una vez construida la presa. Y es así que uno tiene que empezar a estudiar cómo es el conjunto del embalse aliviadero. Las centrales con regulación, por ejemplo, todas las de la cordillera, por lo general son caudales comparados con los del Paraná, el Uruguay, muy inferiores, pero prácticamente la superficie del embalse es horizontal, el embalse se llena, sube y baja su nivel en forma horizontal y acumula agua, etc. En una presa de llanura, donde siempre prácticamente la carga, el nivel del embalse se maneja, permanece constante, cuando viene una crecida, la superficie del agua no es horizontal. Ese punto fijo, ese nivel de embalse pegado a la presa, se mantiene prácticamente, pero empieza a levantar el pelo de agua, empieza a tener más pendiente, con lo cual se empiezan a generar unas ondas de crecida, un movimiento bastante complejo, que en algunos casos la crecida o el paso de la crecida, el caudal, podría llegar a ser hasta peor que si no estuviera la presa en cuanto al caudal, simplemente por las condiciones adversas. Es así que cuando uno dice voy a estudiar una crecida, voy a estudiar cómo va a ser el funcionamiento, hay que analizar varias cosas. Esa unión aliviadero, presa, embalse es única, pero es única para cada caso, y tiene bastantes características generales. Entonces, bueno, un aliviadero dijimos que tiene una toma. Una toma es el umbral, ese paramento aguas arriba, del perfil Krieger, que lo habrán visto en hidráulica, que es un caso muy particular de vertedero. Bueno, es como el agua se empieza a acelerar. Si yo considero que en el embalse la velocidad es prácticamente cero, cuando llega a un vertedero, el agua tiende a acelerarse, lo tiene que hacer de una forma muy prolija. Y acuérdense que una de las condiciones máximas era tener coeficientes de descarga del orden de 2,2, 2,3, 2,4. O sea, el caudal va a ser 2,4 veces el área de pasaje por la velocidad. Si bien la velocidad es baja al principio, el coeficiente de descarga es muy importante. En un orificio, el coeficiente de descarga es menor de 1, es 0,6 en el mejor de los casos, 0,7, según sean orificios de pequeñas dimensiones o grandes dimensiones frente a la carga. Entonces vamos a tener la parte de las tomas, propiamente dicha, y la parte de los aliviaderos y o vertederos. Uno es disposición del agua, cómo va a estar, si la toma va a estar enfrentada al escurrimiento, va a estar lateral, va a ser curva o no. Y el aliviadero es cómo se va a evacuar ese agua. Y después tenemos que analizar otro tipo de obras, de tomas, especialmente cuando no es para hidroeléctrico, o sí, pero en el caso, por ejemplo, del abastecimiento de agua, uno dice que el caudal objetivo, el caudal con el que yo voy a dimensionar la toma, va a ser el caudal objetivo y el máximo de los caudales objetivos si no fueran constantes, si pudiera tener una condición variable en el tiempo. Si fuera riego, ese caudal objetivo podría ser 2 o 3 veces el caudal módulo, dado que en alguna época del año no me hace falta derivar agua, la almaceno y la dispongo cuando se hace falta. Entonces,
que el caudal sea variable puede ser que los caudales que yo necesite disponer lleguen a ser 2 o 3 veces el caudal módulo. Cuando ese abastecimiento de agua es el caudal objetivo, y si el aprovechamiento es integral, hasta a lo sumo podría ser caudal módulo. Cuando tenemos hidroelectricidad, la toma podría ser 3, 4, 5 o hasta 6 veces el caudal módulo. Esto depende de cuán empuntada está la central, si va a trabajar 3, 4 horas al día o 24 horas. Entonces, ven que si bien dimensiono con caudales, el caudal de la toma va a ser muy distinto según el uso que tenga. Y hay aprovechamientos de uso múltiple que tienen tomas independientes según sea la consideración. Después, en lo que es la erogación de la crecida, lo que le da la seguridad a la obra frente a escenarios muy particulares, de una crecida bastante extraordinaria, generalmente hablamos de recurrencias decamilenarias, o lo que llamamos también como la crecida máxima probable, que es casi lo mismo, nada más que conceptualmente se analizan por distintos caminos. Uno es estadísticamente analizando los caudales máximos, saco la decamilenaria, es una gran bola de cristal, hay que adivinar con bastante sustento matemático, o en definitiva es estudiar la cuenca, las situaciones futuras y pensar cuál es la máxima precipitación que puede caer sobre esa cuenca. La conclusión es que, bueno, a lo largo de la historia, analizado todas las presas que han funcionado bien, uno ve que por lo general es simplemente para que uno se sienta y diga, estoy en el orden de, ¿no? Los aliviaderos de superficie, o sea, los vertederos, generalmente se dimensionan con caudales que pueden ser del orden de 25 o 50 veces el caudal módulo. ¿Es ley? No, no es ley. Se aplica en muchos casos se ha aplicado. De hecho, una de las obras proyectadas, licitadas, como ha sido Chihuido sobre el río Neuquén, un caudal de módulo de 300 metros cúbicos, 50, estaríamos hablando de 15.000 metros cúbicos. Bueno, la crecida máxima, la decamilenaria, anduvo en los cálculos entre los 17.000 al principio, después bajó los 12.000, está en el orden de los 13.300, o sea, está en el orden, en este caso, del máximo, ¿no? No necesariamente, pero bueno, cuando uno concibe las obras, como cuando uno concibe un edificio, uno sabe cuáles son superficies mínimas, máximas, si va a ser para una familia, para una oficina, cuáles son las dimensiones mínimas que tendría que tener una unidad funcional. Bueno, las presas, uno puede hacer una presa, determinar una altura en función de muchos parámetros, ver de qué volúmenes de regulación necesitamos, y cuando vamos a la obra de seguridad, el día 1 o la primera semana de trabajo, podemos estar pensando que hay que buscar un lugar para disponer un vertedero que va a tener que erogar caudales del orden de los 25 o 50 metros cúbicos por segundo. Cuando la presa de materiales sueltos lo podemos hacer en alguna margen que encontremos libre con una roca sana. Si la presa de hormigón lo podemos incorporar dentro de la misma estructura de la presa. Y después los descargadores de fondo, por lo general, se dimensionan con caudales módulos del orden de 5 a 15 veces el caudal módulo. Hay que erogar, dejar pasar sedimento, hacer mantenimiento, y cuando uno necesita utilizar el vaso del embalse para algún otro tipo de trabajo, bueno, ayudan a vaciar y entre todos complementan el descenso de los niveles dentro del embalse. Hay que pensar que los aliviaderos de superficie, lo único que permiten regular son caudales, pero no va a pasar el agua si no está en el nivel máximo. Hay una opción que le pongamos compuertas, entonces el umbral del vertedero esté más bajo, pudiendo estar en el nivel mínimo, pero
Bueno, son casos muy particulares. Y los de aldiviaderos de medio fondo, que son orificios, en definitiva son orificios practicados en la pared del embalse, de la presa, perdón, bueno, especialmente cuando son de hormigón. Bueno, se disponen más que todo por funciones operativas y de mantenimiento del embalse, no tienen una ley, no todos se dimensionan de la misma forma y priman otros criterios de diseño. Pero en definitiva, algo que ya habíamos visto cuando hablábamos de presas, presas son aquellas que embalsan, es una pared que me permite crear un embalse. Sin presa, sin la estructura, no hay el embalse. Y el embalse solo existe si está la estructura, ¿no? Pero unos tenían que evacuar y el vertedero era el complemento que tenía que dejar pasar todo aquello que no utilizábamos, y si utilizamos el caudal máximo, aquello que puede ser extraordinario. ¿Eh? Por supuesto que si utilizamos caudales objetivos muy bajos, igual tenemos que prever que venga lo extraordinario, ¿no? Porque hace a la seguridad de las estructuras que hacemos. Hay que pensar que por el hecho de intervenir en una cuenca, estamos generando un, un exceso de energía embalsada que tarde o temprano se va a transformar en algún problema de pasar por encima. Entonces, el tema de los aliviaderos, vertederos, es uno de los temas más trillados de la hidráulica, y sabemos que tiene la parte de una embocadura o la toma de agua, por lo general cuando son lo que se llama vertederos de labio fijo, o sea, es una estructura que funciona automática, llega el nivel a una determinada cota y empieza a verter, asociada al nivel máximo, es el que limita el nivel máximo del embalse. Bueno, tiene que tener una toma, una embocadura, y hay muchos perfiles típicos, estudiados, analizados, que son, el que más se deben de acordar es el perfil Krieger. Pero el agua está allá arriba en el embalse con el nivel máximo y la tengo que trasladar hasta el lecho, que está aguas abajo y abajo. Con lo cual tengo que hacer una conducción o una rápida, que como son estructuras caras, tengo que hacer que sean lo más económicas posible. Y una estructura económica lo más chico posible. Lo más chico posible está muy vinculado a que la altura que tiene el agua, ese canal que un canal de muy fuerte pendiente, que se me da desde el nivel máximo hasta el río, tenga la menor altura posible. Entonces tengo que pensar que voy a tener escurrimientos muy veloces, muy veloces. Y después tengo una cantidad de agua que viene asociada a una gran energía, la tengo que disipar esa energía, entonces el agua no la puedo entregar tal como viene por la rápida, como directamente al cauce. Entonces, para que no erosione, bueno, cada obra será particular, pero hay que hacer una obra de restitución. En muchos casos es un cuenco disipador de energía, en otro caso es lo que se conoce como salto de esquí, como una rampa, que trata de que el agua se mezcle con el aire y se disipe por fricción. Pero bueno, todas estas cosas las vamos a tratar de ver en forma bastante rápida, ¿eh? Pero vamos a ver en particular que hay dos tipos de rápidas o de evacuación de las crecidas. El más común es que sea un funcionamiento a lámina libre, y en otros casos es a presión. A lámina libre va a ser prácticamente un canal abierto a la atmósfera, o podrá ser un túnel que no está a presión. En el caso de Caracoles, ustedes vieron que había dos vertederos inclinados que trabajaban a presión en ese caso. Bueno, entonces prácticamente tenemos que determinar la ecuación de Bernoulli, la vamos a aplicar. Toda la energía prácticamente es de posición, se debe a Z, a la diferencia de cotas. ¿Sí? Y lo que vamos a acordarnos es que los regímenes de escurrimiento podían darse como veloces o como lentos en función de la pendiente, y decíamos que podían ser escurrimientos lentos cuando el tirante estaba por encima del tirante crítico, y eran veloces cuando el tirante estaba por debajo del tirante crítico.
y el tirante crítico tenía la particularidad que era un tirante donde se daba la menor energía propia. La energía propia era la energía medida del fondo del canal. Como H mayúscula también lo hemos visto. Entonces, a mí me convenía que tenga un régimen veloz, porque era que tenía menor tirante. Pero el agua en el embalse está en una condición lenta, prácticamente velocidades nulas. Entonces, esa toma, ese umbral de vertedero, lo que busca justamente es permitir pasar en forma muy prolija de un régimen lento a uno veloz. Y hay que atravesar el tirante crítico, y eso lo ideal es que se dé justo cerca o muy próximo a la cresta del vertedero, al umbral del vertedero. Entonces, no bien sube un poco el nivel de agua por encima del vertedero, se me va generando una aceleración y paso de un régimen lento a uno veloz. Esos escurrimientos que van a ser de alta velocidad, por supuesto van a ser más económicos porque no voy a tener que disponer del ancho total que tiene el vertedero. Puedo ir trabajando y hacer una convergencia y tener anchos menores. Esto se da justamente por la gran pendiente que tienen las rápidas, entonces puedo achicar el ancho, achico el tirante. Bueno, tengo estructuras, canales de muy alta velocidad, mucho más económicos que si yo mantuviese el ancho del vertedero y lo transportase todo hacia abajo. Siempre hay un costo en estas cosas. La alta velocidad implica que si mantengo la energía constante, más velocidad es menor presión y pueden darse fenómenos de cavitación en el paramento aguas abajo de cualquier vertedero. Así que son cuestiones que hay que estudiarlas mucho. Se incorpora aire. La incorporación de aire hace que cambie la masa específica y bueno, y también tenemos algún problema adicional. Y otros problemas que se nos van a dar tienen que ver con las ondas que se nos generan, porque son escurrimientos de alta velocidad, y generalmente cuando hay algún tipo de perturbación se generan ondas que se transportan con la velocidad de la onda, que no es la velocidad del agua, es la celeridad. Y eso hace que tengamos algún tipo de sobrelevaciones que a veces pueden ser bastante complejas para analizar. Y finalmente, cuando llegamos al fondo, al final, tenemos el problema adicional que esa energía con la que llego tiene que ser disipada. Entonces, acá en el gráfico podemos ver un corte bastante general, bastante particular de una estructura de disipación. Entonces tenemos un vertedero, la toma, la parte entre el punto A y el punto C. Fíjense que el perfil de la superficie libre empieza con una carga H, en este caso es horizontal el dibujo porque, bueno, es un embalse bien típico de un río no de llanura, sino bien de montaña. Tengo una aceleración. En el punto C indicado se daría el cambio de sección pasaría de lento a veloz, tengo la sección crítica, y el flujo se va a ir acelerando hacia el punto B. Es el punto B donde llegó a la aceleración máxima. Fíjense que la línea de energía baja en forma importante. Después puedo llegar a tener un tramo de una conducción como canal, donde la pérdida de energía es paralela al fondo del canal, un tirante I, y finalmente, en este caso, un salto de esquí, una rampa donde tengo un cambio en las características del escurrimiento. Sin embargo, la línea de energía, si ustedes la miran, la línea de energía dinámica, en el punto D, tiene una pérdida de carga delta H0, pero no es toda la energía. Prácticamente llego con la mitad de la energía que tenía en el embalse. Bueno, esa diferencia de la energía hay que disiparla, pero tiene que estar suficientemente por encima del punto F para que descargue, si no se me haría una laguna, un charco en ese trampolín.
Entonces ese exceso de energía se va a disipar en todo lo que es la caída, hay una gran incorporación de aire y por lo general en el punto G, que es lo más a la derecha que existe, donde dice restitución al río, bueno, generalmente son rocas, basalto, donde el agua impacta y no erosiona y se disipa la energía. Muy común en la presa de Alicurá, es un caso bastante particular. O se produce una erosión suficiente que se estabiliza en algún momento y se acepta como tal. Es bastante complejo eso, y siempre el exceso de energía después se va trasladando hacia aguas abajo. Entonces, en Yacyretá, corriente, después hay un plus de energía que no se terminó de disipar y se prolonga y avanza hacia aguas abajo muchos kilómetros, ¿no? Por más que sea muy poco en monto, el porcentual de energía que quedó se traslada y es muy, muy difícil de disipar del todo. Bueno, ese es prácticamente el funcionamiento, ¿eh? Y lo que uno busca es que, bueno, con tener la sección de control en ese punto C, aguas arriba, no se entera lo que pasa aguas abajo. Siempre las secciones de control son muy importantes, por ejemplo, para forar, porque la relación entre el salto y el caudal es única. Entonces, y generalmente uno en las secciones de control tiene una independencia entre lo que sucede aguas arriba y aguas abajo. Entonces, pase lo que pase en el embalse, la restitución ni se entera y en forma inversa tampoco, ¿no? Bueno, así que prácticamente las secciones y, y los tramos que hemos visto en la figura anterior, bueno, son bastante característicos, no en todos los vertederos existen las mismas secciones, algunas no están, algunas se acortan, algunas pueden desaparecer, pero algunas se pueden evitar. Pero por lo general, lo que sucede en cada una de esas etapas también sucede, aunque no estén, y serán en caída libre o como sea, pero de alguna forma esos tramos, ese transporte, alejarse del pie de presa, que generalmente produce erosiones, bueno, son todas cuestiones que si algo no puede estar, bueno, hay que cubrirse para evitar daños. Y bueno, todas estas cuestiones siempre es en función de la topografía, de las secciones, de dónde puedo estar, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Fíjense que la presa de Caracoles tiene en un costado del cauce la toma, como es una presa de materiales sueltos, trata de estar prácticamente sobre la roca, y como no hay mucho espacio, se hicieron dos túneles y vieron el trabajo de la excavación de los túneles para conducir el agua a presión. O puede ser un túnel a superficie libre, ¿eh? Pero lo que se busca siempre, siempre es que pase una crecida de diseño con una determinada laminación y que no genere erosiones aguas abajo. Entonces, a la energía que le queda a la partícula de agua, de alguna forma la tengo que disipar, ¿eh? Entonces, o la haré con un salto de esquí, como también tiene la presa de los Caracoles, o la haré con un cuenco disipador a resalto, que el resalto era un escurrimiento, un tipo de escurrimiento hidráulico, que era el disipador universal de energía, por decirlo de alguna forma, que pasaba de un régimen veloz a uno lento, con un movimiento bastante particular, un movimiento bastante impermanente, y para nada uniforme. El mayor problema es que todos esos excesos de energía generan erosión. Bueno, lo que está acá prácticamente ya lo hemos visto, el diseño de un vertedero, por lo general, busca hacer una laminación. Esa laminación implica determinar cuál va a ser la máxima longitud del vertedero, tal que el caudal aguas abajo eh, sea compatible con la gente que vive y que ha ocupado las planicies de inundación. Entonces, si yo pienso en 10 kilómetros aguas abajo de la presa, que se ha establecido una población o se han establecido colonias de productores
forestales o hortícolas o algún tipo de actividad, bueno, limitarle los niveles aguas abajo, la relación HQ es única, entonces, bueno, si limito los niveles, estoy limitando los caudales, para que no se generen desbordes o inundaciones. Bueno, esas son cuestiones que se atienden. Hay veces es muy común también utilizar, como les había dicho, compuertas, entonces los niveles máximos del embalse los mantengo con la compuerta y cuando vienen mayores crecidas, lo único que voy haciendo es levantar suavemente las compuertas, mantengo el nivel y el agua pasa por debajo de las compuertas como si fuera un orificio. Bueno, las características de los perfiles, bueno, hay muchos tipos de perfiles como el perfil Krieger, perfiles de pared gruesa. Hay veces que esos perfiles se hace un canal en la roca y se transmite hacia aguas abajo. Insisto, todas las obras, todos los proyectos son distintos. Este es un caso muy crítico, muy característico de lo que estamos viendo, cómo sería un vertedero apoyado sobre una roca sana. O sea, no tengo que ir hasta el fondo del lecho. Esto es a media ladera. Y bueno, tengo todas las partes. El primer tramo, que es la toma, donde se va a dar el cambio de régimen lento a veloz. Toda una rápida. Bueno, acá no está la parte del tramo de transporte a canal, simplemente de la rápida paso al cuenco disipador. Y bueno, el tema es, en este caso es un salto esquí nuevamente, y lo que tengo que ver es que se disipe toda la energía. Y después, si yo lo miro en planta, a veces son de sección constante o se van siendo convergentes, te van achicando la sección de forma de tener un canal sobre la roca, que por supuesto hay que tallarla, hay que trabajarla y la tenemos de esa forma. Este caso es muy particular, un vertedero doble curvatura, todo hormigón, donde la única parte que tenemos es la primera parte del vertedero, donde pasamos de la sección lenta a la veloz. La rápida no existe el transporte, y abajo tenemos un cuenco. Fíjense que abajo hay un azud, dice azud, que es un contraembalse, de forma de tener garantizada siempre una pileta de agua. Lo mismo lo vimos en Caracoles, a la salida de la casa de máquinas, con otro objetivo, con otra función, pero ese azud lo que te permite en este caso particular es tener un cuenco, una pileta de agua, donde el agua que cae por encima del vertedero, la que podría llegar a pasar, cae ese cuenco y se disipa dentro de ese cuenco. Y después cuando ese cuenco llega a la altura del azud, bueno, ya sale de otra forma, ¿no? Con una mucha menor energía. Y ahí en cota 412 se ve que hay un descargador de fondo, casi dirías media altura. Bueno, hay veces que los vertederos no pueden estar enfrentados al cauce y pueden ser laterales. Entonces ustedes pueden ver acá la presa. Y si yo necesito una determinada longitud de vertedero, que no me alcanza, bueno, puedo hacer un vertedero lateral. Entonces acá el agua va a salir en forma lateral. No, el escurrimiento es en la dirección del río original. Lo acaba descargando en forma lateral. Entonces, al descargar en forma lateral, se me va a generar un movimiento muy particular que también lo tengo que disipar. Y este es un canal que después tiene otro vertedero en el sentido ya paralelo al río, digamos, ¿no? Entonces, acá hay que hacerle perder el agua a la memoria. O sea, cuando yo al agua la hago doblar, sigue la partícula con ese sentimiento de que dobló. Entonces, de alguna forma se genera una pérdida menor, pero el que va a terminar condicionando este escurrimiento va a ser esta sección y este vertedero. Si alguno tiene la oportunidad de buscar en internet, que hay
infinidad de temas al respecto. La presa Hoover en Estados Unidos, una presa de hormigón sobre el río Colorado, muy cerca de la ciudad de Las Vegas. Bueno, van a encontrar que tiene dos vertederos laterales, uno hacia cada lado, la presa es de hormigón, van a ver las tomas. Claro, con una sola presa, un solo vertedero no les alcanzaba, pusieron dos, y en este caso el dibujo da una sección en canal a superficie libre, la presa Hoover tiene dos en túnel. Y entonces tenemos, bueno, cuando el escurrimiento puede ser a presión. En este caso a presiones no se incorpora aire, no es a superficie libre. Y fíjense las líneas de energía y la línea de piezométrica, en este caso. Entonces tiene características muy importantes. El concepto fundamental que tenemos acá es que yo tengo que garantizar que va a salir un determinado caudal. Para que salga un determinado caudal de proyecto, no tiene que ingresar aire. Y para que no ingrese aire, fíjense que en la sección AA, la sección AA, que viene toda una embocadura, la línea de energía, la línea piezométrica, es muy, muy elevada. Está varias veces por encima de la sección AA. Y la línea de energía efectiva, o sería la línea de energía total, prácticamente sobre la sección AA es casi la línea de energía de presión, o sea, con velocidades bajas. Entonces va a tener unos cuantos metros o varias veces la energía cinética sobre la sección AA, a mí me va a garantizar que no ingrese aire. Si ustedes miran nuevamente los vertederos de la presa Caracoles, van a ver que le dice cuello de cisne. Tiene un ángulo muy importante a la entrada y después otro ángulo, otra pendiente a la salida. Todo esto tiene que ser a presión en túnel. Y fíjense que en el punto D, donde la línea de energía piezométrica, la salida del túnel es prácticamente la que tendría que tener acá en el eje, acá ya encuentra la presión atmosférica, bueno, de alguna forma tiene una energía cinética bastante elevada para permitir que todo lo que pudiera venir salga, si no el agua se quedaría, porque acá tengo maceta, tengo la misma presión, y si la energía cinética fuera muy baja, el agua no saldría. Entonces, uno necesita disponer de energía a la salida. Fíjense que acá está el talud de la montaña, el corte, acá encontramos la presión atmosférica. Bueno, es necesario disponer de energía de manera tal que el agua pueda ser barrida y salir. Un vertedero, si esto fuera a superficie libre, la línea de presiones estaría dentro del túnel, que no es el caso, ¿no? Así que fíjense que para que no ingrese aire, la energía, dice, el ingreso de aire en forma intermitente no es apropiado, por lo cual el ingreso a la bocina, a partir de la cual se acelera el escurrimiento, debe estar al menos por debajo del valor de la energía cinética a la entrada. O sea, si está la energía cinética, esto tiene que ser menor que la energía cinética, multiplicada por un coeficiente de seguridad bastante generoso, ¿no? Mínimo 2 metros. A veces 2 metros no es suficiente, pero bueno, y dice, o como mínimo el radio del túnel. Acuérdense que en algunos casos tenemos radios, no es diámetro, es la mitad del diámetro. Con lo cual, bueno, si tenemos en el orden de 6 metros el cuello de cisne, ese que dice Caracoles, que tenemos 6 metros, tenemos que estar 3 metros mínimo por encima. Bueno, esto es justamente la presa de Caracoles. Fíjense que tiene un cuello que es bastante más ancho. Son dos túneles, un cuello bastante más ancho, con gran pendiente, y yo voy a pretender que la línea de energía piezométrica esté por encima y por lo menos el diámetro o el radio o algo más que el radio, por lo menos para garantizar. Y estos ángulos que tenemos de 60 y 10 grados, lo que buscan es sacar el agua que está en el embalse, acá estaría el embalse,
Acá está la restitución lo más lejos posible. Bueno, como es una presa de materiales sueltos, los taludes son amplios, ¿eh? La base es bastante importante, entonces yo tengo que garantizar que el agua se vaya y además se disipe. Entonces acá la salida de cada uno de los túneles tiene un salto de esquí, ¿eh? Tiene una rampa que le permite la salida. Pero acá voy a tener la presión atmosférica, entonces yo voy a tener que tener una energía cinética por encima de manera tal que permitir que el agua salga. Si alguno ha ido a Villa Carlos Paz, van a encontrar este tipo de vertederos. Estos son los Morning Glory. La longitud del vertedero, en este caso, es el perímetro. Acá está el embalse, el cierre. Pero bueno, no había lugar para hacerlo y se hace este tipo de estructura, bastante costosa, por supuesto. Lo que tenemos es que la distribución de presiones alrededor del tubo siempre es bastante pareja. El único problema es si el ingreso no es parejo dentro del vertedero y después acá abajo en la base, tenemos problemas importantes con acción dinámica muy importante. Pensemos que acá va a salir un codo a 90 grados, con lo cual tengo un caudal con un codo a 90 grados, un problema serio. Y fíjense que acá adentro ya se ve el agua blanca que empieza a incorporar aire. En algún borde por acá se va a dar el tirante crítico. Vamos a pasar de un agua que está prácticamente quieta en el embalse a acelerarse mucho, pero yo tengo que evitar que ingrese el aire acá adentro. Entonces, bueno, lo que se va a buscar que la energía cinética sea lo suficientemente grande para permitir que la energía cinética esté acá y acá allá adentro, cuando estamos acá, todo este tramo se me dé a presión. Y después, bueno, algunas compuertas después para inspeccionar, limpieza, etcétera, aunque, bueno, acá se dio que el embalse está vacío. ¿eh? Esto siempre está dentro del embalse. Acá la presa está en un periodo constructivo, aunque hay unas marcas de agua acá, así que evidentemente se ha vaciado para hacer algún tipo de mantenimiento. Bueno, cuando uno tiene una crecida, por lo general, vamos a ver si encuentro acá. Esta es una crecida de diseño, una deca milenaria, y esto es el máximo caudal que puedo aceptar aguas abajo, el Q máximo. Quiere decir que toda esta área sombreada es un volumen de agua que se me va a almacenar por encima del nivel máximo normal. Quiere decir que cuando yo esté en un embalse, como podría ser este nivel, claro, el agua va a estar por encima. Si el borde, este borde que tengo en el Morning Glory, es el nivel máximo, y fíjense que acá se ha visto que el agua ha seguido subiendo. Y es un almacenamiento adicional que se da por encima del nivel máximo, que es el que almacena para hacer una atenuación de una crecida. Bueno, en todos esos casos, uno dice, bueno, ¿cuál es el valor con el que yo dimensiono el vertedero? Fíjense que acá dice que yo lo puedo dimensionar con una recurrencia de 1000 años. 1000 años no es muy seguro, aunque usted no lo crean. Por lo general es 10.000 años. O también se utiliza la CMP, que es la crecida máxima probable. Digamos, hay algún tipo de valores asociados. Ahora, esos 1000 o 10.000 años tienen mucho que ver con cuál es el riesgo que yo quiero asumir. El riesgo que venga una crecida es muy bajo, el problema es que venga una crecida mayor a esa. Entonces estamos hablando de garantías o porcentuales de riesgo muy, muy bajos, con 10.000 años, que tampoco es cero. Siempre va a existir un riesgo. El problema tenemos que ver qué pasaría si viene una crecida más grande. Entonces, uno dimensiona para la de 10.000 años. Yo dimensiono una crecida para la de 10.000 años. ¿Cómo dimensiono el vertedero? Bueno, eso es otra historia. Por eso yo puedo asumir la de 1000 años. Que si ustedes van a ver la carga hidráulica, el nivel que va a alcanzar por encima del umbral del vertedero, a veces, según el tamaño del embalse, la de 1000 años
puede ser que sea la carga de diseño máxima, la carga de diseño con la cual yo dimensiono el vertedero. Y la de 10.000 años me dé la carga máxima, que va a ser mayor a la de diseño, pero va a ser segura. Entonces, una cosa es el estudio hidrológico y otra cosa es el estudio hidráulico del vertedero propiamente dicho. Es un tema que después lo vamos a hablar en particular cuando tengamos la clase, porque es un tema, por cierto, bastante importante. Entonces yo quiero que a lo largo de toda la vida útil de la presa, que serán 50, 100 años, tenga previsto que de venir esa crecida pase en forma segura, sin que la presa se rompa. No es la situación de un desvío. El desvío está hecho para poder construir la presa. Y si viene la crecida, y bueno, si viene una crecida, no la de 10.000 años, una crecida mucho menor, se rompería la presa. O la construcción, el estado de avance de la construcción. Pero yo no puedo hacer un desvío para 10.000 años, porque va a ser más importante que la presa misma. Va a ser más importante que el río mismo. El río no aguanta pasar 10.000 años, salvo que sea el cañón del Colorado o alguno de esos casos muy, muy particulares. Imagínense el Paraná, viene una crecida de 10.000 años, Chaco, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos desaparecen, lo mismo que en media provincia de Buenos Aires. Entonces yo no puedo hacer una presa previendo o un desvío, la construcción previendo que venga eso. Asumo riesgos. Ahora, una cosa es asumir el riesgo por 3 o 4 años que va a ser mientras que construyo la obra, y otra cosa va a ser para la vida útil. Por eso que en este análisis, esta ecuación del riesgo, n es el periodo de tiempo considerado. Entonces, si es el periodo constructivo, acá serán 4 o 5 años. Entonces puedo asumir un riesgo que me lo va a cubrir una compañía de seguro o varias. Entonces me va a dar una recurrencia que dirá, bueno, trabajar con una crecida de 80 a 100 años. Por lo general se usa menos todavía. Se usa 40, 50, 60 años. Y a veces han venido esas crecidas, que son probables que vengan durante el periodo constructivo, y lo que estaba construido se perdió. Y se hace nuevamente, se rehace. Bueno, esas cuestiones, cuando uno hace los presupuestos, las tiene contempladas. ¿eh? Ninguna empresa se ha fundido porque, o por el seguro, o por alguna cuestión lo ha tenido. Pero no son cuestiones que uno dice, me la juego y no pasa nada. No, no, no. Uno no hace cualquier cosa. Hay una gran ingeniería técnica que te dice sí o no a los diámetros del desvío, etc. Por eso el riesgo siempre está asociado a todo. Hasta un pluvial tiene un riesgo asociado. Que no hagan la cuenta es otra historia, pero todo se analiza un riesgo, se analiza una recurrencia de diseño de las obras y se analiza sobre qué periodo lo vamos a estar estudiando. Bueno, acá hay algunas cuentitas, ¿no? Entonces, una crecida centenaria no tiene el mismo riesgo durante la construcción de 5 años que durante un periodo de 10 años, en que pueda dilatarse una obra, por ejemplo, que te atrasaste, no había plata, te la pararon, etc. ¿no? O durante su vida útil de 50 años. Entonces, esa crecida centenaria puede pasar a tener un riesgo del 5% a un 10% o en un 40%. A lo largo de 50 años hay más chances de ver la centenaria que a lo largo de 1 o 2 años, ¿no? Porque es como que se va acumulando. Por lo general, cuando uno dice, voy a calcular la alcantarilla de un camino, dice, la calculo para una recurrencia de 10 años. Ahora, si el camino tiene 50 años, esa 10 años seguro que pasó. Hay chance de 100% en 50 años de que la de 10 años haya pasado. Y la de 2 años también seguro pasó. Ahora, los puentes la hacen para 100 años. Cuando uno calcula un puente, calcula una crecida de 100 años. Y van a ver que hay puentes históricos, antiguos, de la antigüedad, que tienen más de 100 años los puentes. Bueno, estaban muy sobredimensionados, muy altos por lo general, o no. Y las crecidas han pasado. Fíjense que los puentes que están sobre la ruta 11 o la ruta 2, por lo general, los viejos, los que quedaron al costado del camino, esos metálicos, van a ver la mayoría de los casos que no han sido sobrepasados y están calculados para recurrencias del orden de los 100 años o más.
y tienen menos de 100 años de construidos la mayoría. Y otros han fallado, y no por el sobrepaso de agua, sino porque se han socavado las presas. Bueno, volviendo al tema de la minación, la condición más crítica es que el nivel del embalse se encuentre en el nivel máximo, y todo este volumen que decíamos se va a almacenarse por encima del nivel máximo. Todo este volumen lo que me va a determinar es cuál es el nivel máximo extraordinario, que es aquel nivel que está por encima del máximo, que me va a permitir almacenar el agua para que el caudal que pasa aguas abajo pase con un valor de caudal, no el de 10.000 años, este es el de 10.000 años. Pero si pasa este, tengo un desastre aguas abajo. Entonces me dicen, no, mirá, la crecida del río Neuquén podrá ser de 15.000 metros cúbicos por segundo, pero yo necesito que como máximo pasen 9.000 metros cúbicos por segundo. Entonces la minación se me va a dar siempre y cuando yo pueda almacenar agua por encima del nivel máximo en el embalse. Y ese nivel máximo extraordinario, que va a ser la consecuencia de eso, es lo que me va a ayudar, con algunos valores de seguridad adicionales o revancha, a determinar cuál va a ser la cota de coronamiento de la presa. Bueno, y en muchos casos, cuando vienen estas crecidas, uno generalmente abre todo. Abre los descargadores de fondo, hace funcionar las turbinas. Si hay vertederos de media altura, los utiliza y trata de utilizar todos los órganos para que pase el agua. Y el mayor problema es cómo evacuar la condición más crítica, que es la máxima crecida analizada, pensada o estudiada. Bueno, todo esto hacia la seguridad de las presas. Realmente nosotros trabajamos con registros de crecidas, tomamos la máxima anual y hacemos en forma probabilística alguna extrapolación para determinar cuál sería ese valor. Hay gente que ha buscado en las márgenes altas de los ríos distintos tipos de sedimentos, distintos tipos de rocas, ver si en alguna época geológica anterior pudo haber habido una crecida. Muchos de esas características geográficas que se conocen como cañones, uno los ve muy, muy profundos, como si un río pudiera tener 50, 100, 200 veces ese caudal. Bueno, quizá en una época geológica anterior, algunos miles, cientos de miles de años anteriores o algún millón de años anterior, en el caso de la cordillera de los Andes, pudo haber sido mucho más baja y pudo haber habido precipitaciones provenientes del Pacífico mucho mayores que permitían que los caudales que cayeran sobre la cuenca sean más grandes. Al seguirse elevando la cordillera, ver esos movimientos tectónicos y plegamiento esa de las rocas, ha hecho que los vientos húmedos del Pacífico precipitaran hacia el oeste y pasaran climas húmedos, más secos. Entonces los caudales han disminuido mucho, salvo en el sur-sur-sur, que la cordillera es más baja, y por eso no es casual que el río Santa Cruz tenga un módulo de 700 metros cúbicos por segundo, y a medida que vamos hacia el norte, hacia las zonas de Neuquén, Mendoza, San Juan, Salta, ya los caudales que son menores porque la cordillera es más alta y la humedad queda del lado del Pacífico. Bueno, muchas veces sobre los vertederos, todo lo que vimos fue con un vertedero labio fijo, o sea, es automático, sube el nivel y pasa el agua, pero hay veces que se colocan con puertas que hay que operarlas. Entonces, el vertedero tiene un umbral más bajo, con lo cual las obras son más bajas, pero tenemos la contra que hay que colocar con puertas que son más caras y hay que operarlas durante toda la vida útil y hay que mantenerlas, etc. Las condiciones de cuál es mejor o cuál es peor no existen. Simplemente, si uno va a tener una central que va a estar siempre mantenida, como ella sí está, que permanentemente hay gente, bueno, los vertederos es muy, muy común que tengan compuertas, ¿no?
Y en esos casos, bueno, lo único que cambia es la cota y vamos a tener un escurrimiento bajo compuertas. ¿Sí? Entonces, al permitir que yo levante una compuerta, va a hacer que ese nivel máximo se me mantenga constante durante más tiempo, ya que no necesito que el nivel suba para que pase más caudal. Acuérdense que la ecuación del caudal sobre un vertedero era un coeficiente por el área, que era la longitud de vertedero por la carga hidráulica H, por H, la res de H. O sea, en definitiva, el caudal que pasa por encima del vertedero es una función de H a la 3 medios, a la 1,5. Entonces, para que pase caudal necesito que haya carga por encima del vertedero. Al tener compuertas no hace falta, porque yo levanto la compuerta, mantengo el nivel constante y el agua pasa por debajo de una compuerta como si fuera un orificio. Entonces no necesita el nivel subir, con lo cual el nivel máximo extraordinario va a ser más bajo que en el caso que no tenga compuerta. Tiene muchas ventajas la compuerta y también tiene sus contras, ¿no? Pero vamos a pasar rápido. Bueno, y esto van a ser entonces vertedero labio fijo. En este caso, fíjense el de la derecha, la foto de la derecha, que la sección, ese canal donde se me produce la rápida, tiene el mismo ancho que el vertedero. En cambio, la foto de la izquierda, ese canal se va achicando y tiene unos muros para que el agua no se vaya hacia los costados. Y en la foto de la derecha teníamos los vertederos de media altura. Esta foto las voy a pasar rápido porque era la parte de presas que también incorporé para determinar los tipos de vertedero, etc. Ahora, cuando yo tengo un vertedero de materiales sueltos, una presa de materiales sueltos, acá no puedo meter el vertedero sobre la presa. Entonces tengo que buscar en algún costado, alguna zona donde pueda tener un vertedero. O a veces va a un costado, como es el caso de Caracol. Este potrerillo. Acá el vertedero está a un costado, está del otro lado, están las mismas de las del Atuel. ¿Eh? Y bueno, son las formas que tenemos de erogar. A mí me hubiese gustado tener alguna de las fotos que en alguna de estas presentaciones, algún año anterior tenía de la presa Hoover, especialmente para que vean cómo son las presas, las tomas, especialmente de captaciones. Bueno, con esto daríamos un poco terminada la clase de hora de seguridad. Nos vemos.